Prepárense, porque hoy se dio el anuncio oficial del nuevo club que dirigirá The Special One. José Mourinho, luego de su paso sin títulos por el Fenerbahce, ahora estará en el Benfica. Y es que allí está Mourinho posando con su año que terminaría contrato 2027, pero lo han vuelto a colocar a sus 62 años con la opción de llevar un equipo por 2 años y que bueno, ha regresado al fútbol portugués, donde todo empezó para él. Así que con Richard Méndez, Marisa Lara y Dairon Quiroz vamos a hablar de qué les parece esta adquisición. Dairon, arranco contigo porque además hay un dato importante, que es que el primer partido del Mourinho va a ser el próximo sábado contra el AVS, pero volverá a Stamford Bridge el 30 de septiembre, cuando el Benfica juegue contra el Chelsea en la Liga de Campeones. Y además, y además cerrará esa fase de la Liga de la Champions League contra el Real Madrid. O sea, se estará enfrentando contra, Uf. contra dos de sus ex equipos. Para mí es uno de los pasos más interesantes que ha dado José Mourinho como entrenador, precisamente desde que se va del Chelsea, porque el Benfica, a ver, es un equipo que él ya conoce. Recordemos que fue el equipo que le dio su oportunidad, su primera oportunidad como director técnico. José Mourinho era asistente técnico de Luis Van Gaal en el Fútbol Club Barcelona, y el Benfica es el primer equipo que le dice: ven acá para que dirijas, para que seas tú el que te hagas cargo. Y curiosamente, Caro, el Benfica es el equipo que lo echa del Fenerbahce, porque a José Mourinho lo despiden del equipo turco después de quedarse fuera de la fase de liga de la Champions League, al perder, él dirigiendo el Fenerbahce, al perder en la fase preliminar contra el Benfica. Entonces el Benfica hace que lo echen y ya luego echa a su entrenador para contratar a José Mourinho. Es un paso interesante, te decía yo, porque Mourinho llega a un equipo ganador, al máximo ganador en la historia de la liga portuguesa, un equipo que está acostumbrado a jugar estos grandes torneos. Tiene que tener una importante participación, la mejor posible, en la Champions League, una buena participación para el Benfica, considerando además los rivales que va a enfrentar. Sería ya pasar de la fase de liga. Y además de eso, para mantenerse, para ser vigente y que le renueven ese contrato y esa camisita que veíamos ahorita que dice 2027, que en el futuro diga un año más adelante, tiene que aspirar a ganar una vez más la Primera Liga, tiene que aspirar a ganar la Copa de Portugal, tiene que volver a aspirar José Mourinho a levantar trofeos, algo que quizás se le olvidó en Turquía, pero a lo que está acostumbrado, porque como tú mencionabas, tiene bastantes títulos y no hace mucho había ganado la Conference League con la Roma. Mm. Es interesante eso que dices, que en la última fecha va a enfrentar al Real Madrid. Anótenla si quieren. 28 de enero. ¿Dónde estaremos el 28 de enero y dónde estarán estos clubes, especialmente el Real Madrid de Xabi Alonso y el nuevo Benfica de José Mourinho? Marisa. Pues de dónde estaremos, no lo sé. Esperemos estemos comentando este partido y este juego. Sería encantador estar con ustedes nuevamente aquí en YouTube. Me parece que es una oportunidad que le cae del cielo a Mourinho. Sí, como bien ya hacía muy bien Dairo el resumen de cómo sale del Fenerbahce, de esa derrota justo contra el Benfica, y ahora es que le dice: hey, anda sin chamba, vente para acá. Y para aprovechar también porque quieren trascender dentro de la Champions League, que este es, me parece, el objetivo real que tiene Mourinho detrás de todo esto. Qué bonito que firmó hasta el 27, pero uno de los objetivos debe de ser ese, trascender dentro de la Champions League, y ya de entrada va a tener 3 partidos en 6 partidos consecutivos. Mencionaban al ABC, mencionaban al Río Ave, que es un partido pendiente de la jornada 1, por cierto, y también estarán enfrentando a Gil Vicente. Pronto tendrá que ajustar rápidamente, encontrar lo que dejó Bruno Lage, tratar de reacomodarlo y sobre todo intentar recuperar al equipo. Mourinho, que a todas luces sale de un fracaso deportivo con el Fenerbahce, donde salió con
mala química, no había química con la directiva, tenía problemas con algunos jugadores, en fin, no logró gestionar en un año a ese equipo y claro, al quedarse fuera de uno de los objetivos, se fue eliminado en la eliminación de la fase de grupos de la Champions League, no cumple con ese objetivo. Por eso decía que ahora con el Benfica, sí, equipo con el que debutó y que se oye muy romántico regresar después de 20 años nuevamente al equipo de donde partiste, el objetivo tiene que ser claro. Hay que trascender y Claro. regresar a los grandes aires, al equipo de Benfica. Creo que el listón no puede estar más abajo de eso. Ujú. Este equipo ganó su último título liguero en la temporada 2022-2023, Richard, y entiendo que va a celebrar elecciones presidenciales el día 25 de octubre. Si llega una nueva administración, ahí por ahí se le puede complicar las cosas a Mourinho si es que no están bien para esa fecha. ¿Cuánto crees? Anímate a tirar una fecha. ¿Cuánto crees que dure The Special One en el equipo portugués? Yo creo que no va a llegar a cumplir los 2 años. Te voy a ser sincero, yo creo que máximo va a estar un poco más de un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que José Mourinho es un entrenador que base de su éxito ha sido en fomentar mucho la competencia interna de los grupos, en llevar las relaciones entre los jugadores al borde, al máximo, por la competencia, por la titularidad. Eso ha hecho que esos equipos en el pasado fueran como el Porto, que fue un equipo feroz, el propio Inter, con el que logró el triplete antes de dejar al equipo italiano irse al Real Madrid. Esas etapas gloriosas de José Mourinho fue con ese perfil de jugadores. No es que hoy en Benfica no haya ese perfil de jugadores, pero no los veo tan cercano a lo que es la filosofía Mourinho. Hay jugadores que de pronto, yo veo un Richard Ríos y creo que sí lo puede hacer de él. De pronto en Barrenechea tal vez, pero después hay otros jugadores como Sudakov, por ejemplo, que yo no veo que sea un jugador que pueda llevarlo a ser ese futbolista de carácter acostumbrado a los equipos de José Mourinho. Después está otro tema que ha sido clave en la carrera de Mourinho y que en el Benfica de los últimos tiempos ha sido un desastre. Es la táctica fija. El Benfica sufrió muchísimo del trabajo de táctica fija. El Benfica es un equipo que en esta etapa de Bruno Lage se acostumbró a atacar y pensar que los partidos de fútbol solamente se ganan atacando y nunca pasaba por su idea de defenderse con la pelota en los pies. Pues los equipos de Mourinho tienen que aprender a hacer eso. Entonces me parece a mí que por el perfil de jugadores que tiene, salvo que descanses la jerarquía en jugadores como Otamendi, por ejemplo, que ya es un capitán, que es un tipo con mucho recorrido, con experiencia y que lo puedes adaptar más fácil y que se convierta en esa voz identificable de Mourinho dentro de un vestuario. Porque es que tienes que transformar mucho en cuanto a la actitud en la cancha de la mayoría de los jugadores que tienes. Por eso te mencionaba, hay un par de jugadores que yo creo con los que lo va a lograr más rápido. Richard Ríos y Barrenechea. Pero después sobre el resto tengo muchas dudas. Es necesario que para que a Mourinho le vaya bien, el grupo completo pues cale esa idea, cale esa filosofía, cale esa forma de jugar y de generar competencia interna por los puestos. Si no, le van a ir pasando el mismo resultado que tuvo en otros procesos con los últimos equipos que ha tenido. Más allá que por ejemplo, con el Manchester United ganó la Europa League, pero recordemos cómo le fue a aquel Manchester United en la Liga y fue un desastre. Claro, el Manchester United la etapa no se en la recupera Roma, de sí, una eso. conference, pero recordemos cómo le fue con la Roma. En el fútbol italiano. Entonces, si quieres tener prioridades bien sentadas, hoy la prioridad del Benfica no está en Europa. Bueno, ayer dieron un pobre espectáculo contra el Karabakh. La prioridad tiene que ser recuperar el dominio en el campeonato doméstico. ¿Tiene jugadores para ello? Sí, hay que cambiarles la actitud. Bueno, es un verdadero lío que tiene José Mourinho con eso. Él considera que lo puede hacer. Yo no sé, yo no le doy los 2 años. Pero a Bruno Lage lo despiden es en parte, o sea, el detonante fue esa derrota Claro. en el inicio del camino de Champions. Sí. Sobre todo por el equipo contra el que perdió, ¿no? O sea, perdió contra el Karabakh, que nunca en su historia había ganado En casa, además. en la Champions League y aparte perdió, como dice Richard bien, en condición de local. Pero fíjate que yo discrepo con Richard en eso de que este equipo, bueno, para variar, Richard, tú sabes todo lo que yo te quiero, pero discrepo con él en eso de que el equipo no tenga ese potencial quizás para agarrar ese carácter que necesitan o por los que se identifican los equipos de José Mourinho, porque es un equipo bastante joven. El promedio de edad de este equipo es 23 años. Entonces, me parece que tiene Mourinho ahí la oportunidad de, en jugadores que llegan, en teoría, como
como un borrador, que llegan completamente en blanco, con muchísimas ganas de aprender, además de un entrenador histórico. Lleva muchos años de pecho frío. ¿Quién? ¿El Benfica? ¿Mourinho? Sí. No, los jugadores del Benfica. Sí. A ver, yo estoy ahí de acuerdo contigo. Tiene muchos años de pecho frío. Lo que les pasó en la Champions pasada con el Barcelona, ganando por 3. O sea, te da a entender que no es un equipo que tenga la actitud en la cancha que necesita un equipo de Mourinho. Estamos hablando de que está llegando un entrenador de una jerarquía tremenda, un entrenador histórico de lo que son los últimos 25 años del fútbol. Es precisamente él. Si no es él, dime quién, qué entrenador puede llegar a meterle ese gen competitivo a un equipo tan joven que quiere aprender tanto. Claro. Que debe es que no es solo tema de entrenador. Mucho de la felicidad. El tema de tener jugadores con las características. Yo identifico esas características en 3 o 4, no más. Bueno, de Benfica, en 3 o 4 jugadores. Yo esa característica no la encuentro en Silva, por ejemplo. No la encuentro en Dale, el lateral izquierdo. No la encuentro ni siquiera en su arquero, en Trubin. No encuentro esas características, ¿me entiendes a lo que me refiero? Está bien un entrenador que va a ser recio, pero tienes que tener jugadores que tengan sangre en las venas. Pero algo tiene que tener. En la Liga Portuguesa, no se hubiese prestado para este nuevo proceso. Y es que no. Ese debe de ser justo el secreto. Para eso llevan a Mourinho, para poder tener el control, meterlos, por eso decía, meter otra vez al equipo en cintura. Cuando a veces tienes equipos que son muy laxos, que no meten esa presión, que no meten, necesitas a alguien de mano dura, que no le gusten las medias tintas, que no se tiente el corazón, y creo que él puede hacerlo a todas luces. Mourinho, lo malo de Mourinho, solo quería decir, lo único de Mourinho es que su fórmula, para mí, tiene una caducidad. O sea, te va a dar, ¿por qué? Porque presionas y molestas tanto al jugador que llega un momento es tóxico, una palabra de moda. Sí, son este tipo de técnicos que están tan encima que terminan rompiendo el vestidor. Entonces, o le alcanza ahora o no le alcanza. Es verdad. Pero mi última pregunta es la siguiente. ¿Mourinho tiene que ser Mourinho para que el Benfica tenga éxito? Lo pregunto, piénsenlo, porque quiero decirles lo que dijo en las vísperas de esta contratación. Soy más altruista, soy menos egocéntrico, pienso menos en mí, pienso más en el bien que puedo hacer a los otros, en la alegría que puedo dar a los otros. No soy importante, el Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes. Bueno, Richard, me cambiaron al Mourinho. A ver, una cosa es el discurso. En mi pueblo, y que es el mismo tuyo de Dairon, hay un dicho que dice que loro viejo no aprende a hablar. Mourinho tiene una filosofía de trabajo, va a seguir trabajando así. Y para lo que ha sido Mourinho, creo que él tiene demasiada espalda como para él tratar de bajar y de cambiar el modelo para que no se sientan afectados los jugadores. No lo creo. ¿Mourinho tiene que ser Mourinho, Dairon? A ver, Mourinho tiene que ser Mourinho porque todos los jugadores, la mayoría de jugadores, no me atrevo a decir todos, pero la mayoría de jugadores que han estado bajo las órdenes del entrenador portugués hablan muy bien de él, hablan de un padre. Hay una imagen que tengo muy clavada en la mente todavía, que es cuando Mourinho se va del Inter de Milán, creo que tras un partido de Champions League, fue su último partido con el equipo de Milán. Y en el estacionamiento se encuentra a Materazzi llorando porque se iba Mourinho al Real Madrid, porque no quería que se fuera, porque se había convertido en un padre para él, a pesar de la larga carrera que sabemos que tuvo Materazzi como jugador italiano, como jugador internacional en Europa, pues se encontraba así de afín con José Mourinho. Es precisamente este rol de padre, este rol de protector de sus jugadores, el que yo creo que puede asumir y que puede llevar a este Benfica a un éxito entendiendo sus estándares, ¿no? Claro. La misma pregunta para ti, Marisa. Si Mourinho tiene que seguir siendo el Mourinho, entiendo que todos cambiamos con el paso de los años, ¿no? Pero la personalidad de Mourinho siempre ha sido muy específica. Si tiene que ser ese Mourinho que conocemos para que tenga éxito con su nuevo club y en la nueva aventura. Yo creo que sí. Totalmente, quizás a los 62 años te vas suavizando un poco tras los golpes de la vida, de venir con fracasos y también de aprender. Creo que sí, te vas suavizando, pero este Benfica necesita a Mourinho que conocemos, a Mourinho que le gusta buscar la perfección, que le gusta buscar esa presión.
Yo creo que tiene el don, como muchos técnicos que son de carácter fuerte, bien puesto, que llega a conectar con ciertos jugadores, pero él no es de medias tintas, o amas a Mourinho o terminas odiándolo. Entonces, creo que más vale al Benfica, a jugadores, y sí, de acuerdo ahí también que puede quizás conectar más fácil con Otamendi, con el mismo Richard Ríos, Barrachea también, Valdivia, que es un líder también que tiene que asumir ese papel. Creo que tiene que conectar con esa columna vertebral y con esos líderes para que pueda ir hacia adelante. Yo creo que hay que ver a Mourinho el que conocemos. Y además dicen por ahí que a veces Claro. modestia falsa no es pedida, y qué bueno que ha aprendido, pero necesitamos al Mourinho que conocemos. Claro que sí. Y va a regresar con muchísima experiencia a la Liga de Portugal. No lo hacía de 2004, son 21 años. Ahí regresa. Y va a enfrentar, como decía Dairon, al Chelsea en Stamford Bridge el día 30 de septiembre y al Real Madrid como local el día 28 de enero. Aquí estaremos, con el favor de Dios, contándoles todo lo que pasa. Ahorita sumamos a nuestra lista al Benfica de José Mourinho.